Bioma. Un bioma es una determinada parte del planeta que comparte el clima, flora y fauna. Es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental. El clima y el suelo determinarán las condiciones ecológicas a las que responderán las comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. Existen diferentes tipos de biomas. Selva tropical. La selva tropical o bosque lluvioso tropical es una selva muy densa y muy húmeda todo el tiempo. De hecho, es típico que llueva diariamente, aunque la cantidad de lluvia al día puede variar. Se caracteriza por unas elevadas precipitaciones, una elevada temperatura media y por albergar árboles de grandes dimensiones y altura. La selva tropical se encuentra en diferentes tipos de terreno, que incluyen montañas, llanuras y valles fluviales. Son bosques húmedos tropicales que se sitúan en las proximidades del ecuador terrestre, en América, África, Asia y Oceanía. La selva tropical más grande del mundo es la selva tropical del Amazonas en América del Sur. La selva tropical es un ecosistema con una gran riqueza y variedad de especies y de gran interés porque su biodiversidad es fuente de muchos recursos, alimentos, medicinas y sustancias de interés industrial. El suelo de estas selvas es muy pobre en comparación con la riqueza de vida que soporta, ya que la mayor parte de los nutrientes se encuentran en los seres vivos y no en el suelo. Cuando este ecosistema es destruido por la tala o el fuego, su recuperación es muy difícil porque el suelo desnudo se hace costroso y duro, sufriendo un proceso de laterización. Los suelos pobres de estas selvas no son aptos para la agricultura, porque en 3 o 4 cosechas pierden sus nutrientes. Debido a los enormes tamaños de los biomas de selva tropical, los científicos los han dividido en 4 zonas. En la parte inferior se tiene el suelo de la selva, donde encontramos diversos tipos de insectos y grandes animales que deambulan por este bioma. La siguiente zona es el sotobosque, un lugar oscuro y fresco. Se encuentra en el suelo bajo la gran cantidad de hojas. La zona del dosel está bajo los árboles. Las ramas se pueden expandir de tal manera que conforman un enorme dosel que cubre el bioma selva tropical. Aquí se pueden encontrar insectos, reptiles, aves y varios tipos de mamíferos. Los árboles que están más arriba de la bóveda se denominan emergentes y allí se encuentra gran cantidad de especies vivas e insectos. Fauna de la selva tropical. El clima en la selva tropical es perfecto para millones de especies de animales y plantas que viven allí. Pequeños insectos, incluyendo la mariposa monarca y los escarabajos, pertenecen a este bioma. Existe abundancia de hormigas y arañas y su tamaño puede variar. Los mamíferos incluyen a los monos, murciélagos, zarigüeyas, canguros, tigres y zorros, para nombrar a un puñado de ellos. Los reptiles incluyen variedad de serpientes y los anfibios como ranas y salamandras también residen en este bioma. Algunas de las aves más populares de la selva tropical son el loro gris africano, cotorra rey australiana, águilas y colibríes. En el agua de la selva tropical se encuentran diversos tipos de peces, que pueden incluir anguilas y pirañas. Son también el hogar de varias especies de anfibios que incluyen numerosas especies de ranas. Flora de la selva tropical. Existen miles de tipos de plantas con flores en el bioma selva tropical. Algo interesante acerca de alguna de estas plantas es que sus raíces no están en el suelo, se encuentran en el agua proveniente de las precipitaciones. Estas plantas aéreas son muy importantes, ya que miles de tipos de insectos de este bioma se alimentan de ellas. Ambos, vides y helechos, crecen en toda la selva tropical y ayudan a conectar las diferentes capas que se encuentran en el bioma. Las hierbas y setas crecen en el suelo y varios tipos de frutas y nueces crecen en las plantas y en los árboles. Debido al calor y la humedad de la selva tropical, las plantas y los animales que mueren en esta ubicación se pudren rápidamente. Tal decadencia ofrece ricos nutrientes para las plantas y animales que viven allí. Taiga. La taiga también es conocida como bosque boreal o bosque de coníferas, ya que la principal característica de este bioma son las formaciones boscosas y la combinación de estas con ambientes climatológicos frescos. Siendo la mayor masa forestal del planeta, es un bioma con inviernos largos y fríos. Sus veranos son cortos y relativamente poco calientes.
Las masas de aire frío ártico se mueven con rapidez en estos biomas y la temperatura media es de 19 grados centígrados en verano y menos 30 grados centígrados en invierno. El periodo favorable para la vida de las plantas se reduce a 4 meses. La taiga es el hogar de regiones forestales de coníferas, siendo prácticamente las únicas plantas del lugar. Como resultado, muchos de los animales en esta zona a menudo sufren dificultades para encontrar suficiente comida para sobrevivir. Geográficamente se sitúan al norte de Rusia europea y Siberia, norte de Europa en la región de la bahía de Hudson, al norte de Canadá y el estado de Alaska. Está limitada al sur por la estepa y al norte por la tundra. En el hemisferio sur no tiene zonas de taiga porque la porción de tierra en las latitudes en que ésta se desarrolla es muy reducida. Los ricos bosques de la taiga comienzan donde termina la tundra. Durante las partes más largas del verano puede haber hasta 20 horas de luz durante el día, aunque las temperaturas pueden descender y ascender severamente a lo largo de un periodo de 24 horas. La calidad del suelo del bioma taiga es pobre, carecen de los nutrientes esenciales para soportar a los árboles grandes. El suelo es también muy delgado debido al clima frío. Normalmente las hojas que caen de los árboles son un tipo de fertilizante natural que pueden ser muy beneficiosos para el suelo. Flora de la taiga. La vegetación dominante en la taiga es el bosque de coníferas. En la zona de clima más duro, el bosque es muy uniforme y puede estar formado exclusivamente por una sola clase de árbol. Las hojas en forma de aguja de las coníferas les permiten soportar bien las heladas y perder poca agua. Además, al ser de hoja perenne, les facilita que al llegar el buen tiempo puedan empezar inmediatamente a hacer la fotosíntesis, sin tener que esperar a formar la hoja. En las zonas de clima más suave, el bosque es mixto de coníferas y árboles de hoja caduca, chopos, álamos, abedules, sauces, etc. La taiga está dominada por coníferas que superan los 40 metros, de copa piramidal y hoja perenne, destacando los alerces, abetos, píceas y pinos. Las coníferas tienen hojas largas y delgadas y se les conoce como árboles de hoja perenne. También tienen cera en las hojas, lo que les ayuda a protegerlas contra los fuertes vientos del bioma taiga. La taiga es el bosque con menor biodiversidad, con dosel abierto y en sus subsuelos predominan los líquenes. Fauna de la taiga. La fauna presenta pocas especies, ya que debe de estar preparada para los largos y fríos inviernos. Las especies herbívoras son relativamente abundantes, como el reno, el ciervo y el alce, aunque las carnívoras están bien representadas, como el lince, el zorro, el lobo, la marta, el bisón o la comadreja, además del oso y grandes cantidades de aves. Los pájaros vienen a menudo a estos biomas para alimentarse de insectos y también crían en estas zonas antes de volver a su ubicación permanente. Además, se pueden encontrar más de 300 especies de aves. El oso negro estadounidense se encuentra en el bioma taiga y consume variedad de alimentos diferentes, incluyendo ramas, hojas y plantas. Abundan los roedores como el ratón y logomorfos como el conejo o la liebre, y durante el verano hay una explosión de insectos y gusanos excavadores. Se cree que más de 32.000 especies de insectos viven en este bioma en particular. Tundra. Es un bioma que se caracteriza por un subsuelo helado, falta de vegetación arbórea o en todo caso de árboles naturales, lo cual se debe a la poca heliofanía y al estrés del frío glacial. Se compone de páramos extremadamente fríos, con abundancia de rocas, pero sin mucha vegetación. En este bioma en particular casi no hay árboles, pues la zona es a menudo muy fría y seca, y las temperaturas no se calientan lo suficiente para fundir completamente la nieve. Se pueden desarrollar zonas fangosas como parte del hielo derretido, y los suelos, que están cubiertos de musgos y líquenes, son pantanosos, con turberas en muchos sitios. La tundra se extiende principalmente por el hemisferio norte, en Siberia, Alaska, norte de Canadá, sur de Groenlandia y la costa ártica de Europa. En el hemisferio sur se manifiesta con temperaturas mucho más parejas durante el año y en lugares como el extremo sur de Chile y Argentina, las islas subantárticas como Georgia del Sur y Kerguelen, y en pequeñas zonas del norte de la Antártida cercas al nivel del mar.
Se cree que la tundra es la más joven de todos los biomas del mundo. Es prácticamente un desierto polar que se caracteriza principalmente por un clima sumamente frío, fuertes vientos, pocas precipitaciones, suelo pobre en nutrientes, baja diversidad biológica, vegetación baja y de estructura sencilla y estaciones de crecimiento cortas. Sin duda, el paisaje de la tundra es más conocido por la capa de nieve y por el hielo que cubre montes y parte del suelo. Se pueden distinguir tres tipos de tundra: alpina, ártica y antártica. Alpina se encuentra en zonas montañosas, alturas donde no crece ningún tipo de árbol y a diferencia de la tundra ártica, sus suelos suelen estar bien drenados. Ártica se encuentra en zonas más bajas en donde se forman charcos. En esta hay mayor presencia de vegetación y se localiza en el hemisferio norte por debajo de las capas de hielo ártico. La tundra ártica está congelada durante gran parte del año y sus tierras desnudas y a veces rocosas solo pueden soportar plantas de crecimiento bajo como el musgo, el brezo y el liquen. Antártica cuenta con mucho menos biodiversidad que la alpina y la ártica, además es la menos común. Se presenta en el continente y en algunas islas como las Kerguelen y en el territorio británico de ultramar. La tundra antártica carece de una gran fauna de mamíferos, principalmente debido a su aislamiento físico de los otros continentes. Fauna de la tundra. La fauna tiene la necesidad de protegerse al frío. Algunos animales desarrollan un denso pelaje y acumulan una gran cantidad de grasa subcutánea. Su relación superficie-volumen es lo más pequeña posible para aislarse del frío. Otros construyen galerías en la nieve cuando no hay en el suelo. Y por último, algunos migran en épocas muy frías como el caribú o reno. Abundan los insectos ápteros y acuáticos, escasean los reptiles y anfibios. En ecosistemas litorales, las aves y mamíferos litorales como focas y lobos de mar son un importante componente migratorio. Existen herbívoros como el caribú o reno, el rey almizclero, la liebre ártica, la cabra nival y el lemming, y carnívoros como el oso blanco, el lobo, el halcón gerifalte, el oso kodiak y el búho nival. Los salmones son en gran medida la base de la red trófica para la fauna de este bioma. Flora de la tundra. Son pocos los tipos de plantas que se encuentran en la tundra. En este bioma particular, el frío hace que sea difícil sobrevivir para la mayoría de las plantas. Sin embargo, el musgo ártico todavía es capaz de crecer a pesar de tales condiciones. Este tipo de musgo es muy útil en este bioma, pues ofrece una fuente de alimento para las aves y otros animales que migran. De hecho, todas las plantas que se encuentran en el bioma de la tundra crecen lentamente debido a las bajas temperaturas. Las plantas comunes son los musgos y los líquenes, que no pasan de los 10 centímetros de altura, ya que los fuertes vientos les impiden alcanzar un mayor desarrollo. Pradera. Una pradera es un bioma que se compone de matorrales o hierbas. Las praderas presentan un clima templado durante el verano y muy frío durante el invierno. Se caracterizan por carecer de árboles frondosos y altos, aunque estos sí pueden aparecer en forma esporádica. La pradera se encuentra mayormente en las zonas templadas del planeta, en los centros de los continentes, en zonas áridas como los desiertos y zonas muy húmedas como los bosques. Esta consta de dos periodos: periodo de crecimiento, que es el que corresponde a las estaciones de primavera y verano. Durante este periodo se puede ver mayor coloración en la vegetación baja y alta y también la aparición de flores. Periodo de latencia, es el que corresponde a las estaciones de invierno y otoño. Durante este periodo no crece la vegetación. La intervención del hombre ha modificado estos biomas, por tanto es frecuente observar la plantación de árboles en pequeños sectores agrupados en las praderas para frenar los vientos. Por otra parte, suelen ser terrenos propicios para el cultivo de trigo, soya, maíz y otros, por lo que el sistema de riego y las modificaciones en las praderas por la intervención del hombre son frecuentes. Fauna de la pradera. La fauna que habita en la pradera no suele ser abundante. Algunos animales que viven en este hábitat son las aves como el yandú, el conejo silvestre, la vaca, el coyote, el armadillo, el zorro, y en algunas praderas se encuentra el bisonte y el antílope. Se trata en general de herbívoros y aves. Flora de la pradera. La vegetación que se puede encontrar en las praderas es baja y se compone básicamente de plantas herbáceas,
matorrales, juncales y gramíneas. Estas últimas se adaptan y cubren relativamente rápido todo el suelo. Por otra parte, son resistentes tanto al fuego como al pastoreo. Además, la vegetación alta no se caracteriza por estar presente en este tipo de ecosistema y también favorece la deforestación del hombre para el cultivo. Sabana. Las sabanas son grandes extensiones de tierra que presentan llanuras y muy poca vegetación. Estas se encuentran normalmente en territorios subtropicales o tropicales. Las sabanas son ecosistemas con escasa vegetación, dado que presentan dos estaciones muy diferenciadas, en la que una presenta grandes precipitaciones de agua y la segunda se caracteriza por una cruda sequía, que en ocasiones provocan incendios naturales. Son una característica del hemisferio sur del planeta Tierra. A pesar de ser muy conocida por extenderse en el continente africano, también podemos encontrarla en otras regiones en América del Sur, Australia e incluso en la India. Fauna. Dada la existencia de diferentes tipos de sabanas, la fauna de los mismos varía con cada una. En general, podemos encontrarnos con animales que poseen largas extremidades y, en el caso de los mamíferos, extremidades fuertes. Si hablamos de las aves, estas presentan alas largas y fuertes, con las que son capaces de realizar migraciones largas. Dado que la sabana presenta una poca vegetación y la que posee se caracteriza por ser de baja estatura, ayuda a los depredadores a conseguir un pequeño escondite mientras determinan cuál es su próxima presa a través de las llanuras del territorio. Flora. Debido a las extensas sequías, la vegetación de la sabana se ve obligada a adaptarse a ellas con semillas resistentes, extendiendo sus raíces hasta grandes profundidades donde pueden encontrar nutrientes o bien desarrollando una gran capacidad de almacenamiento de líquidos para los tiempos difíciles. La flora de la sabana se compone por arbustos, matorrales, gramíneas, etc. Se pueden encontrar muy pocos árboles dadas las condiciones climáticas. Desierto. El desierto es un paisaje bioclimático muy frecuente en la superficie terrestre, caracterizado por sus bajísimas precipitaciones y escasa presencia de fauna y flora, dados los bajos niveles de humedad. Aunque la imagen tradicional del desierto arenoso alude a climas cálidos y ecuatoriales, la verdad es que se encuentran también como desiertos los situados en la meseta del Ártico o en la tundra. Los desiertos son productos de distintos procesos de erosión como la eólica o el impacto de la radiación solar. Del grado de intensidad de dichos factores dependerán muchas características del desierto, como el tipo de arena conformada o la naturaleza del suelo. Ocupan casi un tercio de la superficie terrestre. El 53% de ellos corresponden a desiertos cálidos y el resto a desiertos helados. Las temperaturas en esta zona suelen ser extremas, con enormes variaciones térmicas entre el día y la noche. Los desiertos cálidos pueden registrar máximas de sobre 40 grados centígrados durante el día y descender por debajo de cero durante la noche. En el caso de los desiertos polares, la temperatura se mantiene en márgenes muy inferiores a cero, dependiendo del ciclo estacionario. Existen varios tipos: desiertos tropicales, desiertos de latitudes medias, desiertos de barrera al aire húmedo, desiertos costeros, desiertos del monzón, desiertos fríos y desiertos polares. Fauna desértica. Al contrario de lo que se piensa, existe un ecosistema desértico bien definido. Si bien adaptado al entorno tan adverso y concentrado en la preservación de la humedad corporal, quizá por ello abundan los reptiles como las serpientes y los insectos como hormigas, escarabajos y arácnidos, escorpiones y arañas. No obstante, existen también numerosos roedores desérticos refugiados en madrigueras lejos del sol, así como aves rapaces y carroñeras, o camélidos de altísima resistencia a la sequía. Flora. La vegetación de los desiertos es en principio escasa, dado los bajísimos márgenes de humedad. La que existe se ha adaptado a resistir condiciones tan adversas y es por lo general vegetación de tipo xerófila, con predominio de plantas espinosas y resistentes, como el cactus, al igual que hierbajos y en el mejor de los casos arbustos de poca estatura. En los oasis, en cambio, la presencia del agua permite una mayor proliferación vegetal, con presencia de palmeras y arbustos de mayor envergadura. Bioma chaparral o matorral mediterráneo. Es el nombre que se le da a los ecosistemas que tienen grandes concentraciones de arbustos. Pueden ser encontradas en todos los continentes excepto en el Ártico y la Antártida, donde la vida vegetal no es posible por sus bajas temperaturas.
Los chaparrales se encuentran en la costa oeste de Sudamérica, el área de la Ciudad del Cabo de Sudáfrica, la punta oeste de Australia y las áreas costeras del Mediterráneo, como las más grandes que es la costa baja de California y otras áreas alrededor del mar Mediterráneo. Tiene diferentes tipos de terreno, por ejemplo llanos planos, colinas rocosas y cuestas de montaña. El chaparral tiene climas de invierno suaves, húmedos y veranos calurosos, también veranos muy secos. Encontramos una temperatura entre 30 y 50 grados Fahrenheit en meses de invierno y hasta 100 grados Fahrenheit en meses de verano, lo que hace propensa a la zona de incendios periódicamente. En cuanto a fauna y flora, encontramos cactus, robles, matorrales y arbustos con hojas grandes y fuertes, raíces en lo profundo del terreno. En animales encontramos insectos, roedores, chacales, lagartijas, gatos monteses, pumas, venados y en invierno reciben aves migratorias del norte. Bioma bosques. Es un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen los árboles y las matas. Los bosques son caracterizados por poseer gran cantidad de árboles y una gran diversidad de especies de fauna y flora que hace de este bioma uno de los más importantes para la biosfera del planeta. Dentro de este bioma encontrar tipos de vegetación como bosque caducifolio templado, bosque perennifolio tropical y bosque de coníferas es lo más común. Los bosques se distribuyen alrededor del mundo, pero los principales con mayor cobertura de hectáreas se encuentran en Rusia, seguido de Brasil, Norteamérica, China, Australia y el Congo. Bosque tropical. Los trópicos consisten en una diversidad de ecosistemas, desde la sabana hasta los bosques de niebla, que se encuentran en latitudes del Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio y al norte y el sur del Ecuador. Estos ecosistemas varían dependiendo de las condiciones climáticas en las que se desarrollen. A nivel general, es común hablar de bosques húmedos de montaña, bosques húmedos tropicales de la Amazonía, el Pacífico, Catatumbo y Magdalena Caribe, manglares, bosque seco tropical, entre otros. La mayoría de los árboles tienen hojas grandes y duras. También podemos encontrar gran variedad de orquídeas, helechos y palmas. Habitan animales como orangután, tutucán, mariposas, serpientes, ranas, murciélagos, peces y una gran variedad de aves e insectos. Bosque templado. Son los bosques que se encuentran localizados en los climas templados, principalmente en todo el hemisferio norte, ubicados en Norteamérica, Asia y Europa, con temperatura de menos 30 a 30 grados centígrados en tiempos de invierno. Pueden ser secos y de verano lluviosos. El suelo es muy fértil. La vegetación se caracteriza por 3 o 4 especies de árboles, entre ellos el roble, sauce, nogal y abeto, que dejan de caer sus hojas todo el año, y también pinos y lianas. La fauna está representada por linces, pumas, zorros, osos negros y lobos, jabalíes, patos, entre otros. Bosques de coníferas. Un bosque de coníferas o bosque frío es un área boscosa que destacan los árboles como pinos, abetos, píceas, alerces, castaños, palmeras, abedules y musgos que se cubren de nieve en la época invernal. Los árboles son muy altos y sus hojas tienen forma de agujas. Los bosques de coníferas son muy fuertes, muy importantes su madera y celulosa, que es una fibra que se extrae de los árboles y se usa para fabricar papel. Las temperaturas, al ser tan frías, hacen su suelo poco fértil. Generalmente las coníferas forman bosques ubicados en zonas septentrionales de América, Europa y Asia. La fauna incluye especies con grueso pelaje que les permite soportar las bajas temperaturas, como son osos, lobos, alces, musarañas, halcones, zorros, castores, ardillas, puercoespín, liebres, linces, venados cola blanca y conejos, entre otros. Por último, el bioma estepa. Los estepas es un bioma que comprende un territorio llano de vegetación herbácea, propio de climas extremos. Estas regiones se encuentran lejos del mar, con clima árido, una gran variación térmica entre verano e invierno.
Predominan las hierbas bajas y matorrales. El suelo contiene muchos minerales y poca materia orgánica. También hay zona de las estepas con alto contenido en óxido de hierro, y lo que le otorga una tonalidad rojiza a la tierra. Las estepas son lugares con gran fauna, destacando la butarda, el sisón y el alcaraván como la fauna más común. Otros como aves, roedores, ciervos, antílope y tortuga rusa. Se localiza a los 45 grados latitud norte y sur. Las regiones fundamentales en las que se desarrolla la estepa son el Asia Central, Centroamérica del Norte, el centro-oeste de Australia, el sotavento de Nueva Zelanda, el entorno del Río de la Plata y Patagonia y algunas zonas de África.